Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 27 de agosto del año 2014. Sobre el tema de la política internacional que quisiera yo abordar ahora un poco, complemento de lo que hemos estado platicando en las últimas semanas, es el tema de las tensiones que se están produciendo entre los diferentes grupos religiosos de origen cristiano y el mundo fundamentalista del Islam, que comienza a presentar signos cada vez más marcados de intolerancia. La relación del mundo islámico con el mundo cristiano ha tenido etapas muy diferentes a lo largo de la historia. Durante una primera época, el oleaje de la invasión del mundo islámico sobre el norte de África prácticamente desapareció los vestigios que existían en esa región sobre el mundo cristiano. Habían existido comunidades muy arraigadas, muy identificadas en esa zona, pero la oleada del mundo musulmán simplemente lo borró. En un segundo momento, cuando se fundan los tres grandes califatos, el califato de Córdoba en España, el califato de Bagdad y el califato de El Cairo, cuando se fundan estos tres, se vive la edad de oro del mundo islámico. Los representantes del Islam fundan las madrasas, como se llaman las universidades del mundo musulmán, fundan las madrasas de Bagdad y de Basora, fundan las madrasas de Córdoba en España, de Toledo y de Zaragoza, que se convertirán en el punto de referencia inevitable para cualquiera que quiera tocar el tema de la cultura en este momento de la historia. Los árabes, el mundo islámico, se convirtió en el líder en temas tan importantes como la medicina, como la astronomía, como el álgebra, como el desarrollo de la investigación en los métodos curativos, rompiendo con la visión que todavía se conservaba muy arraigada, aún en Europa, de que las enfermedades eran padecimientos que se tenían por causa de los pecados del hombre. El mundo islámico entra con una visión totalmente diferente. El mundo islámico construye toda una nueva investigación en el área astronómica y particularmente en el mundo de las letras, en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía. El mundo islámico brillaba. Y en la periferia, en las madrasas de Toledo y Zaragoza, se configuró un fenómeno que es característico solo de ese lugar y con unas consecuencias sumamente alentadoras en lo que se refiere al desarrollo de la ciencia. Por una parte, las escuelas de medicina y de filosofía de los árabes abrieron sus puertas a estudiantes del mundo cristiano y del mundo judío, apareciendo ahí figuras notabilísimas que llevaron los conocimientos del mundo islámico al mundo cristiano y llevaron conocimientos del mundo cristiano al mundo islámico, lo que volvió esas dos madrasas como una especie de eje cultural del mundo intelectual de esa época.
Esta situación se rompe cuando predominan los grupos de línea fundamentalista islámica, que lo primero que hacen es clausurar las madrasas, prohibir el desarrollo de la filosofía, se les prohíbe pensar sobre el tema del Corán. El Corán no es para pensar, la directriz es muy clara, es para aprendérselo de memoria y aplicarlo al pie de la letra y punto. Las grandes obras de literatura y de poesía propias de la época, algunas han sido rescatadas y forman parte de los archivos de algunas universidades españolas que han logrado en base a programas de rescate de estos documentos, pues han logrado hacer llegar hasta nuestros días el testimonio de la riqueza, de la extraordinaria profundidad de muchas de las reflexiones del mundo islámico. Después de eso, el mundo islámico se cierra totalmente al conocimiento de la cultura, al conocimiento de la ciencia, y los grupos fundamentalistas incluso dan muerte a los seguidores del Islam que seguían practicando, por ejemplo, el estudio de la filosofía. Cuando uno lee la monumental obra de los padres dominicos, la historia de la filosofía, son 11 tomos en la historia de la filosofía. Uno de los tomos tiene la filosofía árabe y leyéndola uno se asombra de las aportaciones que aparecieron. Desde luego la figura de Averroes es una de las figuras más destacadas, de la misma manera que las figuras de los médicos judíos que fueron los que llevaron al mundo cristiano los conocimientos que el mundo del Islam tenía, haciendo una investigación sobre cadáveres que estaba prohibida, pero que de todas maneras se hacía y que sirvió para ir avanzando de una manera verdaderamente notable en la curación de las enfermedades. Los autores del medioevo, los autores especialistas en el tema medieval, no se cansarán de señalar este momento de grandeza del mundo islámico que, así como apareció, desapareció cuando los grupos radicales se adueñaron del califato de El Cairo. Fostat se llamaba entonces El Cairo, y ahí en el califato de Fostat se dieron los primeros lineamientos prohibiéndole al mundo islámico pensar. Yo creo que es difícil imaginar el impacto que esto tuvo en este pueblo. Hubo muchos que se negaron y lo pagaron con su vida, y muchos otros que continuaron, pero su obra desapareció porque nadie se atrevía a hacerla aparecer. En la Edad Moderna, en el periodo de la Edad Moderna, el dominio del mundo islámico sobre el mundo del Mediterráneo nos lleva a otra etapa en la que los turcos, que son los que se adueñan de Constantinopla, marcando el final de la Edad Media, cuando los turcos se adueñan de este territorio, dentro de la primera oleada de los turcos vuelve a revivir por un tiempo la preocupación por las bellas artes, la preocupación por la ciencia, pero
inmediatamente los grupos islámicos radicales cancelan este incipiente desarrollo de tipo cultural. El resto del periodo de la modernidad es una lucha político-religiosa por el dominio del Mediterráneo. Se peleaba por las dos razones, por el control del comercio, pero se peleaba también y con mucha intensidad por el tema del dominio religioso. Los turcos se adueñaron de la mitad del Mediterráneo y el mundo cristiano conservó desde la isla de Malta, el resto de las islas del Mediterráneo, y se produjeron equilibrios del poderío turco con las potencias cristianas, que en aquella época eran las grandes ciudades de Génova y Venecia, que eran los que tenían las flotas mercantes y de guerra más importantes de ese momento. La batalla de Lepanto, típica del período de la modernidad, nos demuestra que mientras en el Atlántico los barcos ya no usaban remos, les decían las naves mancas porque no tenían remos a los lados, y cruzaban el Atlántico sin problemas, y de hecho se desarrolla el modelo de los grandes barcos de transporte, los galeones, que fueron un invento de los españoles que resultó muy efectivo. Llama la atención que mientras en el Atlántico los españoles tenían claro que necesitaban galeones, en el Mediterráneo seguían produciendo galeras con remos. La batalla de Lepanto es una batalla de galeras, es una batalla de barcos impulsados por la fuerza de los remeros. La extensión de las áreas de influencia comercial de los países de Europa en el Mediterráneo tenía como frontera siempre el mundo del Islam, que patrocinaba sobre todo en las zonas cercanas a Gibraltar la piratería. Los piratas bereberes, que teóricamente perjudicaban a todos, en la práctica resultaron mucho más útiles para los musulmanes, que obtuvieron una enorme ganancia robando los productos que los europeos habían ido a buscar al mundo asiático y al mundo americano con muchísimo esfuerzo. En la última fase del periodo de la modernidad, el mundo islámico, decíamos, sufre el descalabro del diván de la Sublime Puerta en Turquía, y a partir de ese momento ha generado el mundo islámico liderazgos que apuntan en la línea del fundamentalismo con una enorme fuerza, como fue el movimiento mahdista a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, movimiento que abarcó los estados de el Sudán y Egipto, como lo conocemos hoy, y que es el origen precisamente de las corrientes del fundamentalismo que sobreviven en esta región de este país. El mundo islámico es un actor de segunda en los escenarios de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Recuperará su papel protagonista en la Guerra Fría, y en la Guerra Fría intentarán crear un movimiento de grupos políticos identificados con los no alineados,
que con el nombre intentaban establecer su deslinde del capitalismo y del comunismo. Ellos no estaban involucrados en esto, ellos tenían otra visión de las cosas. Los no alineados configuraron un intento muy serio y muy sólido de unidad en torno a principios que no eran compartidos por el mundo ni del comunismo ni del capitalismo, pero que les daban identidad y les daban solidez a estos núcleos que tuvieron sus líderes importantes, dentro de los cuales destaca sin duda alguna Gamal Abdel Nasser, de quien hemos hablado, que es el gran geopolítico del mundo musulmán. Es el hombre que supo entender la riqueza que podría suponer una alianza de todos los pueblos de filiación islámica frente a los acontecimientos políticos, económicos, militares que producía el mundo europeo en colisión con el mundo comunista. El mundo islámico se vio afectado por la presencia de los grupos ideológicos marxistas, que penetraron profundamente en los grupos políticos existentes en Argelia. La rebelión de los argelinos tuvo un tinte que no solo era nacionalista islámico, sino el nacionalismo islámico fue hecho a un lado y fue sustituido por el internacionalismo socialista, procomunista, que apareció en los países del Medio Oriente, en Argelia, y de Argelia se trasladó a Egipto. Egipto y Argelia han sido desde entonces los grandes centros de operación de esta visión de un marxismo muy especial que fue elaborado por un sirio y por un libanés que vivieron en Europa un tiempo y regresaron trayendo estas ideas que van a dar origen al llamado Partido Baas, que es el partido político en este momento más importante. Hoy, frente al Baas, que sería el partido tradicional, aparece el partido de la Dawa, que es el que está fundando el grupo fundamentalista del Estado Islámico. Y este partido Dawa está declarando desde su fundación no tener nada que ver con los partidos políticos del mundo occidental dominados por el liberalismo. La Dawa es mucho más un grupo de identificación ideológica que un grupo de identificación política. Sin embargo, están intentando jugar un papel importante en el mundo iraquí. Terminada la Guerra Fría, una gran cantidad de conocedores del tema de la política y de la geopolítica llegó a la conclusión de que, desaparecido el esquema de confrontación entre rusos y norteamericanos, lo que quedaba de alternativas para el mundo occidental tenía que ver con el firmar un acuerdo con el bloque de los países de creencias islámicas como un punto importante para tener una cierta garantía de paz en el siguiente periodo. Y fue exactamente lo que no sucedió. Los analistas de este periodo
Jacques Attali, el propio Brzezinski, Spykman, que han estado revisando las categorías del mundo geopolítico a la luz de las consecuencias de la caída del muro de Berlín, pues han llegado a la conclusión de que el mundo islámico una vez más vuelve a reagruparse en torno al tema religioso. No en torno al tema político, sino en torno al tema religioso. Y el tema religioso, lejos de haber perdido su radicalismo, particularmente en la zona norte africana, estamos hablando de Libia, estamos hablando de Argelia, estamos hablando de Egipto, estamos hablando del Marruecos, de Túnez, en esta región aparecieron desde hace algún tiempo los grupos de corte más radical islámico que están tratando de ganarse la buena voluntad de el resto de la sociedad para aparecer como organizaciones que pueden ganar procesos políticos, pero no alentar el desarrollo de la democracia con la que ellos no están de acuerdo. Entonces el fenómeno pues se vuelve un fenómeno particularmente interesante. Todo esto viene a cuento porque se está llevando a cabo en este momento en Italia una de las reuniones más importantes desde el punto de vista de la cultura cristiana. Esta es la reunión de Rímini, el meeting de Rímini, en el que asisten personalidades del mundo católico muy notables, algunos amigos nuestros. Pedro Morandé está en este momento allá, y varios otros argentinos, uruguayos, paraguayos, peruanos, están reunidos en Rímini, y la nota sobre la reunión de Rímini llama la atención porque dice que Rímini abandona en este encuentro los temas clásicos de sus reuniones, que son temas principalmente sobre teología y sobre filosofía, y el tema que se está abordando ahora es el tema de la intolerancia religiosa en las zonas dominadas por el Islam radical. El tema es el Oriente Próximo, y los conferencistas que han participado han destacado que hace 10 años se puso en marcha el último proyecto de reconstrucción en estos países, y de entonces para acá lo que está sucediendo nos indica un deterioro creciente de las relaciones entre los diferentes grupos que conviven en la misma realidad. Varios de los participantes en este encuentro del movimiento de comunión y liberación, que es el que convoca, varios de los que han participado viven en estos territorios. Quisieron llevarlos precisamente para que la explicación sobre lo que pasa no pudiera estar afectada de interpretaciones intermedias, sino oír exactamente qué está pasando. Y el común denominador es intolerancia creciente. El mundo del Islam radical está apuntándose por la intolerancia total frente a los grupos que no profesan esta religión. Grupos tan antiguos como los coptos, como los cristianos caldeos, como los cristianos iraquíes, que llevan generaciones enteras
viviendo en territorio islámico y no han causado problemas ni se les ha causado problemas, de repente hoy se han vuelto el punto de fricción, el punto de cuestionamiento y con ello todas las consecuencias que las persecuciones traen consigo. La comunidad de cristianos caldeos y la comunidad de cristianos y católicos en Irak ha tenido que irse a refugiar a las montañas, en donde se están yendo a refugiar otras minorías a las cuales los grupos del Islam radical que están manejando esta idea de hacer un Estado islámico que tenga un califa, pues están promoviendo la visión de un califa intolerante que particularmente si llegara a ser aceptado en los grupos radicales, dejaría muy por detrás la posible influencia de grupos como Al-Qaeda y cualquier otro grupo terrorista. Quedarían estos grupos como influencias secundarias y la influencia dominante pues sería la de estos núcleos que hoy están tratando de manejar una presencia que sea principalmente, si no únicamente, religiosa. El escenario se ha sacudido con la decapitación de un corresponsal norteamericano que fue televisada y que con una crueldad verdaderamente más allá de lo que uno puede imaginar, fue hecha delante de la gente a pesar de las muestras de sufrimiento increíble que tiene el hombre que está siendo degollado con un cuchillo. Decíamos que en la historia política de los últimos años hay 3 decapitaciones así, una en un secuestro de un avión en la India, el otro, la decapitación de un corresponsal judío, Pearl de apellido, que fue capturado en Pakistán y fue decapitado delante de las cámaras, y ahora este chico, que era además un freelance, es decir, era un corresponsal que va por su cuenta, que no tiene el respaldo de los grandes grupos que pueden presionar y pueden levantar opinión pública a su favor. Esto no ocurrió. Los grupos fundamentalistas dijeron que no podían perder crédito delante de la comunidad mundial si no mataban a este muchacho, porque estaban pidiendo a cambio de su liberación la liberación de varios dirigentes de los grupos fundamentalistas y estaban pidiendo además dinero para dejarlo en libertad, y los gobiernos inglés y norteamericano dijeron no. Nuestra política ha sido y será la de no negociar con criminales. Y entonces dijeron que no. Entonces, según los terroristas, para no perder credibilidad, pues lo mataron de esta manera tan cruel. En el lapso de una semana, la reacción en los medios internacionales ha sido tan adversa a la decapitación que el día de ayer, sin ninguna condición, otro de los corresponsales que había sido secuestrado hace 2 años fue puesto en libertad sin ningún elemento de condicionamiento, simplemente porque esto nos refleja lo que se ha producido a través de las redes sociales. Las redes sociales, sobre todo en este tipo de temas, juegan un papel que apenas estamos nosotros llegando a valorar.
porque lo que no han conseguido las declaraciones de las grandes figuras de la política, las grandes figuras de la iglesia, las grandes figuras en el mundo de los negocios, que han fracasado todas en sus llamados. En cuanto las redes sociales se activan y comienzan a activarse en un sentido negativo, normalmente los que tienen mayor sensibilidad y se dan cuenta del verdadero el mensaje que va dentro de los twitters y dentro de las notas de Facebook, pues sin duda reaccionan para evitar perder totalmente la credibilidad. En varios de los últimos libros que se han estado editando sobre el tema del yihad, del yihadismo, yo recuerdo una frase que dice que cuando alguien pretendiendo demostrar su fuerza llega a actos que la sociedad identifica no como de poder sino como de crueldad, la sociedad lo descalifica y entonces el acto, en lugar de producir el fenómeno de asustar a la gente, lo que hace es generar la indignación. Y cuando la indignación crece en las redes, este es uno de los sentimientos que más impacto tiene en las comunidades. Entonces están indignadas las comunidades europeas, están indignadas las comunidades del mundo del Medio Oriente, están indignados muchísimos grupos sociales y humanos que protestan por este tipo de acciones que con su crueldad rompen incluso los marcos tradicionales del terrorismo. Decía Fouché, le decía a Napoleón que el terrorismo de Estado, le decía, juega un papel muy importante para mantener el orden. Y decía, cuando aparecen varios adversarios que te desafían, hay que eliminar alguno. Pero simplemente hay que mostrar la fuerza, no la crueldad. Porque si tú demuestras fuerza, te van a odiar, pero te van a respetar. Pero si tú demuestras crueldad, te van a detestar y no te van a respetar. Y Fouché era uno de los que marcaba estas diferencias que hoy pues vienen a aparecer en estos escenarios que estamos comentando. Pues habrá que esperar a ver en qué concluye la reunión de Rímini, que es uno de los eventos que tiene 100,000 participantes. Nada más por ahí se puede uno dar idea de la importancia del grupo, y dentro de estos 100,000 un número muy elevado son líderes de opinión pública de la sociedad de diferentes países del mundo. Pues vamos a ver en qué termina este tema. Sobre el tema de la política en nuestro país, comentábamos en la clase, en el análisis anterior, que hay un punto que no se nos debe pasar. Las expectativas de cambio generadas por las reformas que han hecho en la Cámara de Diputados, con todo y los defectos, problemas, deficiencias, etcétera, que puedan tener, para quien las propuso y logró estos resultados que a muchos nos parecen magros, pero son resultados, esto posiciona de manera importante al presidente y a su grupo delante de la sociedad, poniéndole en las manos lo que los dos gobiernos anteriores no pudieron: resultados en las reformas. Sobre las reformas hay todo tipo de comentarios, desde los que
toman la línea gobiernista y todo les parece maravilloso, hasta los que todo están en contra del gobierno y todo les parece desastroso. Pero la opinión pública está expectante de qué va a significar todo esto que se ha logrado acordar, traducido a los hechos en la vida social. Y aquí los futurólogos y los columnistas que están analizando esta perspectiva dicen que sin duda, si se maneja bien, aún con tantas críticas y tantos desacuerdos en algunos puntos, se pueden comenzar a sentar bases muy sólidas para una transformación más profunda de la sociedad en la que vivimos. La democracia en todos los países del mundo funciona sobre acuerdos en donde las grandes expectativas desaparecen para dar paso pues, a lo que se puede negociar. Y lo que se puede negociar siempre es menos de lo que uno quisiera. Pero al final, sobre todo con los nuevos criterios de discusión ganar en lugar de ganar-perder, nos encontramos ahora con que los que tenían ciertas discrepancias, cuando les fueron reconocidas ciertas demandas, atenúan sus críticas, no dejan de descalificar lo que está a su juicio equivocado, pero tienen que aceptar y reconocer que a ellos también se les tomó en cuenta y se les ha proyectado. Me parece que el escenario internacional, el escenario nacional se está abriendo a partir de las gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones que el año próximo van a entrar en juego. El año próximo va a ser un año muy intenso en lo que se refiere a actividades políticas. Y esa intensidad en las actividades políticas, pues inevitablemente va a estar unida a éxitos y fracasos en la aplicación de estas reformas que en este momento aparecen como el triunfo importante en manos del presidente. La imagen de Videgaray es una imagen que también comienza a recomponerse, aunque algunos caricaturistas le han tomado afecto al personaje y le recetan unas críticas monumentales. Entre otros, este caricaturista de el Reforma, que dice que habiendo logrado ya acuerdos, habiendo logrado ya puntos que pudieran considerarse de éxito, ahora lo importante es que la Secretaría de Hacienda no pierda la sensibilidad de la realidad y que para eso se necesita un enorme esfuerzo. Y entonces Calderón pone a Videgaray disfrazado de Alicia en el País de las Maravillas y tiene enfrente un recipiente que dice Producto Interno Bruto y una etiqueta que dice tómame. Y entonces Alicia está que no sabe si se lo va a tomar o no se lo va a tomar. Entonces dice, si cae en la trampa de meterse en este juego, Videgaray corre el riesgo de que le pase lo de Alicia. O sea, entre al mundo de las maravillas, pero al mismo tiempo al mundo del disparate. Si por el contrario el hombre se mantiene dentro de los marcos razonables de comportamiento, incluso su figura
puede comenzar a crecer de manera significativa para la elección del próximo periodo. Curiosamente, al interior del Partido Revolucionario Institucional, no todos están apostados por el triunfo del actual gobierno. Y algunos de manera más abierta y otros de manera más soterrada hacen algunas descalificaciones, algunas críticas, pero al mismo tiempo ellos se dan cuenta de que no pueden tirar piedras teniendo techo de vidrio, porque van a acabar con algunos de los cristales incrustados en la cabeza. Entonces se moderan más. La izquierda es el grupo que ha tenido respuestas, cuestionamientos e incluso iniciativas para que la sociedad decida y no decidan los diputados sobre estos temas, lo que entre otras cosas es anticonstitucional, pero bueno, la idea de hacer un referéndum sobre el tema del petróleo, pues ahí está, y habrá que ver si el asunto avanza, porque leyendo a Andrés Oppenheimer y leyendo a algunos otros de los analistas del tema económico que ven a México desde fuera, varios de ellos coinciden en que la reforma, si le da la oportunidad real a Petróleos Mexicanos de convertirse en una empresa que funcione como tal, con solo ese hecho se va a producir un cambio de una profundidad enorme en el manejo de la información de esta institución, porque entonces los ciudadanos podremos saber los montos de el costo de producción y podemos ver la aplicación de los recursos, en qué renglones se ha llevado a cabo, y podremos saber finalmente cuántos trabajadores tiene Pemex, lo que sigue siendo hasta el momento pues uno de los puntos débiles de esta reforma, porque nadie dentro de Petróleos Mexicanos, de los que viven este régimen semioculto del paracaidismo, nadie quiere que se toque el tema, porque si se toca el tema, aparte de que va a ser motivo de las 8 columnas de la mayoría de los periódicos en el país y fuera del país, por otro lado rompería por dentro toda una serie de intereses que han estado ahí desde la época del cardenismo y que son los que usualmente resultan beneficiados en estas cosas. La izquierda, que es la que más se ha organizado en torno a este tema, es la facción que en este momento tiene más problemas. Tiene los problemas de la lucha interna por el liderazgo, que no acaba de quedar definida, en donde la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, que pudo haberse levantado como la gran figura unificadora por el juego hamletiano de Cuauhtémoc Cárdenas, pues hace que los seguidores de Cuauhtémoc estén desconcertados, porque Cuauhtémoc lo que quería era ser líder por aclamación. Decía: yo no quiero confrontarme con nadie, yo no quiero competir contra nadie, quiero que el partido simplemente defina que yo soy su líder. Bueno, la idea suena bien, pero en la práctica esas cosas pues difícilmente operan, y entonces Cuauhtémoc está resentido, porque él esperaba que su partido lo reconociera como
como el líder moral de la institución. Y los enemigos de Cuauhtémoc pues esperaban que este fuera un golpe directo a la figura de Cuauhtémoc para hacerlo totalmente a un lado y dejar los nuevos liderazgos que aparezcan. El Partido de la Revolución Democrática, que es el afectado por estas diferencias, tiene además otro tema pendiente, que es el tema de la equidad entre hombres y mujeres en los puestos importantes en el PRD. El PRD a estas alturas no se le ven posibilidades, no quiere decir que no las tenga, pero no se ven posibilidades de que lanzara una candidatura femenina que tuviera posibilidades de pegar como candidato. Las candidaturas que pudieron haber surgido con la exgobernadora de Zacatecas, etcétera, se han deteriorado terriblemente y sus liderazgos, los liderazgos femeninos, pues se han reducido también, mientras otras tribus comienzan a crecer en su demanda y comienzan a imponer sus criterios y puntos de vista. Y estos grupos del PRD traen ahora un tema que se anticipa seguramente a la sucesión presidencial en esta vía de la izquierda. Reclaman al PRD el que haya un acercamiento tan grande con Morena, cuando Morena está haciendo, a juicio de estos dirigentes del PRD, una labor de zapa que por abajo le está sacando militantes al PRD y se los está llevando a Morena. Y además hay grupos dentro del PRD que simpatizan con Andrés Manuel López Obrador. Es un líder carismático que tiene su popularidad, y el que nunca se haya producido la fractura entre Morena y el PRD, hay un distanciamiento, pero no es una fractura. El que no se haya producido la fractura beneficia a Andrés Manuel López Obrador y perjudica al PRD. Por su parte, el grupo de Morena es un grupo que, a decir de los investigadores que están trabajando el tema, se hace un esfuerzo especial por defender, por proteger la imagen de Andrés Manuel, pero no se ha hecho una imagen para presentar a Morena delante de la sociedad mexicana como ese grupo de izquierda con una visión dinámica, con una visión propositiva que quiere sacar adelante al país, sino al revés. Morena se está posicionando como el grupo, entre comillas, más conservador del país, es decir, los que no quieren cambios, los que no quieren avances, los que no quieren que se establezcan nuevos sistemas de funcionamiento en la política y en los recursos económicos del país. Y entonces la pregunta es si Morena, con esas características, podrá competir para la sucesión. A mí me parece que Andrés Manuel se está reservando con mucha inteligencia, y me parece que si en este momento él quisiera comenzar a cincelar la imagen del candidato, lo primero que suscitaría es una serie de protestas que le pegarían, y con mucha intensidad. Andrés Manuel lo que ha hecho es acrecentar la amistad entre su partido y ciertos gobernadores del sureste, con los que lleva una magnífica amistad, y él quiere convertir el sureste en su plataforma de lanzamiento político,
Y la idea no es una idea políticamente mala, porque nada más sumen ustedes la cantidad de votos que hay en esa región. Que la gente no tenga la costumbre de ir a votar allí, eso es punto y aparte, pero que simpatizantes de esta corriente en el sur-sureste de nuestro país, me parece que es el capital humano más importante que Andrés Manuel tiene en este momento. Y él se está apostando por conservarlo y convertirlo en la plataforma desde la cual se lanza al estilo del movimiento zapatista, desconociendo los acuerdos internacionales, hablando del nacionalismo, hablando de que primero necesitamos cerrar filas entre nosotros, es decir, la visión hacia el interior más que la proyección hacia afuera, que es lo que Andrés Manuel está tratando de manejar. Pero detrás de todo esto está la gran incógnita: ¿por quién votaría la sociedad mexicana mejor? ¿Votaría por Andrés Manuel López Obrador o votaría por los candidatos como Mancera, que están tratando de convertir el DF en su plataforma de lanzamiento con muy malos resultados? Porque Mancera ha tenido muchas críticas. El tema de lo de las líneas del metro le golpea de una manera terrible, porque la gente está padeciendo las deficiencias del funcionamiento en esto. Y por otro lado, el abandono mismo de la Ciudad de México en lo que se refiere a asfalto en las calles, etcétera. Pues nada más ven ustedes los periódicos de todos los días. El periódico Reforma le tiene asignada una sección a los baches de la Ciudad de México, y entonces los ha clasificado por profundidad, por largo, por tiempo que llevan. Es más, ya le celebraron su cumpleaños a alguno de los baches que lleva 2 años sin ser tapado y por lo tanto causando toda una serie de problemas. La Ciudad de México se está volviendo cada vez más difícil, y la Ciudad de México y el Estado de México comienzan a reflejar los problemas de una criminalidad que es amenazante y que ha tenido un enorme éxito en posicionarse en Michoacán, en el estado de Guerrero y en el estado de Tamaulipas, que es a donde claramente se pueden apreciar las manos y los métodos de operación de estos grupos del mundo criminal que se proyectan sobre los países para controlar áreas geopolíticas muy importantes. Y esto significa que la idea de la 'Ndrangheta y de los grupos italianos, que son los que aquí están muy directamente involucrados, de tener espacios para el transporte de sus productos que lo mismo puedan ir por la vía del Océano Pacífico que por la vía del Golfo de México, me parece que lo están manejando con mucha intensidad y con mucha claridad. El gobierno está respondiendo con la gendarmería, y habrá que ver qué le destinan a esta gendarmería para que verdaderamente cumpla con sus funciones. Uno de los caricaturistas presentaba a los cadetes de los gendarmes saliendo muy entusiasmados, y detrás de la esquina está el narcotraficante con sus fajos de billetes esperándolos, con una sonrisa como diciendo: nada más que pasen por aquí y se les van a quitar sus ánimos de luchar contra el crimen organizado. Pues el escenario se sigue moviendo, y en los siguientes análisis vamos a revisar el papel ya de los partidos
en torno a las gubernaturas de los estados, porque esto va a ser capital para saber si el Partido Acción Nacional regresa al ruedo político en serio o si queda desplazado. Por lo pronto tiene enormes posibilidades en algunos lugares, Querétaro entre otros, y habrá que ver si aprovechando estas circunstancias recupera cuando menos la imagen de ser creíble como un partido que compite por la presidencia de la República. Si les parece, lo dejamos hasta aquí y continuamos en la semana próxima.